Buenas tardes, mi nombre es Astrid Ivonne Santiago Salas, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y el día de hoy voy a realizar una entrevista a una docente jubilada que perteneció al nivel educativo básico. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Me podría contar un poco cómo fue que decidió ser maestra? Por el gusto de compartir mis conocimientos y trabajar con niños. Desde muy pequeña me gustó, los joven y adolescente y adulta y me sigue gustando. ¿Cuántos años fue que practicó la docencia? 20 años ¿Y me podría contar un poco sobre cómo fue esa práctica? mm, entregándome completamente a mi trabajo. Al inicio, pues no, antes no había planeaciones, pero uno buscaba la manera de organizar sus clases. Cuando llegó el cambio de las planeaciones, los nuevos retos, es algo que sí ayuda mucho para poder trabajar y organizarse en el salón de clases. Cuando llegó a tener alumnos que no cumplían con las competencias que el sistema marcaba, ¿qué era lo que usted hacía? Hacíamos trabajos con juegos, todo lúdico, para que ellos pudieran iniciar sus aprendizajes, para que ellos tuvieran más empeño y les gustara el estudio. ¿Llegó a tener alumnos que tuvieran alguna diferenciación cultural en cuestión de religión? Sí, ¿Y ahí cómo trabajaban con esos niños? con ellos respetando, por lo regular cuando son de diferentes religiones, es respetando nada más el Día de Honores a la Bandera. Porque y algunas ocasiones los eventos que se hacen para el Día del Niño, el Día de la Madre, respetándolos, ellos cumplían con una actividad en el libro, en la libreta, con un cuento. En el sentido de ya el enfoque académico, ¿qué papel tuvo la dirección para que usted pudiera desarrollar correctamente su trabajo? Muy importante. He tenido la fortuna de contar con varios directores y una directora, y ellos han sido una parte muy fundamental en mi trabajo para poder guiar mi plan laboral dentro del salón de clases. Mencionaba usted que al principio no existían como tal algunas planeaciones. Cuando se desarrolló ese tipo de estrategia para los docentes, ¿usted considera que en su práctica era funcional? Sí, para mí sí, ¿Y por qué? porque sí lleva uno un programa en cuestión de un horario y siempre sujeta a cambios. Iniciamos con lo que requiere la planeación, lo que se requiere para el aprendizaje del niño, y la verdad pues a mí sí me funcionaba y a la fecha me funciona. En el ámbito educativo, para beneficio de sus estudiantes, ¿qué importancia tenían o tuvieron los padres de familia? Es así como que el número uno, que los papás estén muy a la línea y al día con sus hijos, y el docente es un trabajo en equipo que sin el papá o la mamá, el niño no va a poder realizar su trabajo ni seguir sus estudios a conforme él lo desee. En todos esos años que usted laboró como docente, ¿cuáles fueron los retos más difíciles por resolver? Los retos, pues con mamás difíciles, dos, en toda mi vida, dos de cuestiones en el ámbito del hogar, de un ambiente muy difícil, dos, y dos que son niños, antes se les llamaba niños especiales, pero ahora son niños BAP, son niños de barrera, se les conoce ahora como BAP, que son barreras para el aprendizaje y la participación. Uno fue con síndrome de Down, otro fue con un implante coclear, que la verdad pues yo no sabía ni qué ni cómo. Pero ahí la parte fundamental para el trabajo fue el apoyo de los padres de familia, eh, de la dirección, mis directores
y el propio, porque yo tuve que buscar por mi cuenta y pagar algunos congresos para que yo pudiera aprender a trabajar con ellos. Ya en el caso igualmente académico, pero ahora con sus compañeros, ¿cómo fue esa relación? Afortunadamente para mí bien, porque es relación trabajo. Trabajo y siempre mis directores nos hacían hincapié, vamos a trabajar en equipo, aquí no vamos a ver si me caes bien o me caes mal, no, ese equipo para que nuestro trabajo del evento que fuese saliera como tenía que ser, porque siempre éramos supervisados por un supervisor o por una jefa o jefe de sector. Muy bien. En el sentido igualmente con compañeros, ¿qué tan importante era la conducción del director para cada uno de sus proyectos o actividades con sus alumnos? Era muy importante porque en muchas ocasiones había padres que por algún motivo se quejaban, que si no califica, que si no estaba en el salón de clases y el director personalmente checaba esas situaciones y hacía las observaciones para los padres. ¿Qué tan complejo o qué tan sencillo fue para usted esta transición de una educación tradicional a una educación innovadora en materia tecnológica? Para mí fue difícil porque cuando hubo esos cambios, la verdad yo no estaba conectada con las nuevas TICs, pero conté con la fortuna de que mi esposo y mis hijos sí, y la verdad ellos fueron los que me ayudaron muchísimo al inicio, mucho. A la fecha todavía me ayudan, pero ya estoy en el cambio de aprender porque quiero hacer yo sola mi trabajo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra. Con base en la entrevista podemos comprobar que es importante el desarrollo de cada una de las competencias para poder hacer frente a los diferentes retos a los que los maestros, sobre todo de educación pública, se enfrentan. En mi caso profesional, nunca me ha tocado la experiencia de pertenecer al sistema público y tampoco al sistema al nivel básico. Siempre he estado inmersa en la parte privada y medio superior y superior. Sin embargo, independientemente del nivel, considero que es importante que todos los docentes podamos desarrollar en materia de lo posible sin necesidad de solamente enfocarnos con lo que la institución para la que laboramos nos pueda ofrecer, sino también de manera personal fomentar la capacitación constante, sobre todo cuando hablamos de tecnologías. Como lo decía la maestra, algunas personas o algunos profesionales les tocó vivir completamente esta transición de lo tradicional a lo innovador en cuestión de tecnología, que realmente presentaba más un problema que una solución. En este sentido, considero que la maestra que fue entrevistada cuenta con todas las competencias, a excepción de la competencia relacionada con las tecnologías. De cierta manera, entre más años tenga un docente frente a un grupo, son mayores los retos a los que se enfrenta y conoce y somete a prueba y error diferentes estrategias y diferentes soluciones. Sin embargo, yo considero que es importante que las personas que tenemos pocos años en la docencia podríamos tomar ese tipo de casos como punto de partida para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos presente una situación dada.